Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les dejo un video para asegurarme la conexión y quería, antes de entrar en el capítulo 9 de Hebreos, poder entrar en clima, memoria de lo que estuvimos viendo desde el capítulo 1 al capítulo 8. Algunos puntos, vimos bastantes, pero tenemos en el capítulo 1 de Hebreos, yo encuentro un orden que nos muestra a Dios el Padre, a Dios el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles, el hombre. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Incluso de allí se toma aquel corito que es el hombre para que te acuerdes de él, que lo hiciste tanto menor a los ángeles. Hay un orden, y en este orden Dios el Padre exalta al Hijo por la obra y la persona del Señor Jesús haciendo la obra de la cruz. El tema de Hebreos justamente es el Señor Jesús, su obra en la cruz como superadora y la perfección suprema de salvación por sobre el culto y los rituales solicitados por Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, testamento y pacto son palabras que se unen, quizás pacto no la usamos mucho, pero el Antiguo Testamento es bien denominado el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento es bien denominado el Nuevo Pacto. ¿Sí? El pacto es un convenio, es un acuerdo. Es interesante esto, entender lo que es un pacto. Incluso en el pacto se demuestra una tensión, digámoslo así, una tensión. ¿Cuál sería la tensión? ¿Sí? Siempre, en un convenio hay tensiones, en este convenio hay tensión. La soberanía de Dios y del otro lado está el hombre, que tiene su libre albedrío, su posibilidad de elegir, de tomar una decisión ante el pacto, de dar una respuesta. Un pacto, un convenio tiene una posición, una condición y del otro lado se debe tomar una posición, una respuesta. Dios ha hecho pacto en el Antiguo Testamento con Noé, con Adán, con Abraham. Dios se ha manifestado siempre a través de pactos. Tengo aquí anotado para no olvidarme y quizás tengamos muchos más, pero Adán debía obedecer a Dios por fe. Abraham debía dejar su parentela y seguir a Dios por fe. Noé debía construir un barco, una barca, el arca, por fe. Moisés debía sacar a los israelitas de Egipto por fe. Un pacto demanda fe. Interesantísimo esto, porque en ese sentido no cambió el pacto anterior sobre el nuevo pacto. Quizás la metodología. ¿Cuál es la metodología del antiguo pacto? En el Antiguo Testamento vemos formas y cultos, figura de lo porvenir, figura de lo celestial, y era una manifestación externa. Esa es la metodología que Dios utilizó, pero a partir del nuevo pacto, a partir del Señor Jesús, la metodología es un deseo, una manifestación interna en el corazón del hombre para reconocerle. Hay un pacto, pero hay una devolución que tiene que ser por fe. La fe de aquellos hombres, de los hombres de Israel, de los hombres en aquel tiempo, en este mundo que vivimos, pero en aquel tiempo antes de la cruz de Cristo, de la obra del Señor Jesús en la cruz, también era por fe, y por fe han sido salvos, y en la fe de la obra futura, de la cual conocían menos que nosotros, y a través de mandamientos y rituales
de culto y ordenanzas bien ordenadas, bien específicas, debían a través de ello obedecer, responder al pacto y tener fe. Y esa fe los salva. Esa fe es la que salva a todo el pueblo en el Antiguo Testamento. La fe en en el Señor, la fe en el Señor, en que iba a venir, en que eso que hacían era figura de lo celestial, de lo porvenir, y por lo porvenir, con su fe en el Señor, y en eso ellos son salvos. Nosotros tenemos el camino, que es el Señor Jesús, en nuestras manos para decidir tomar o dejar, y esa fe, la que nos hace tomar el camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesús, nos lleva al Padre. Ese es el camino a través de nuestra decisión y de no cuestiones externas, aunque después son manifiestas las cuestiones externas, pero no somos salvos por cuestiones externas, sino que son manifestación de la salvación que tenemos adentro en nuestro corazón, pero por fe creemos en Dios. Bueno, no quiero hacerlo muy largo esta primera parte. El pacto del Antiguo y del Nuevo tiene la misma necesidad, una respuesta por fe ante Dios. Metodologías distintas quizás, pero la meta es la misma. La meta anterior y la meta actual es la misma: restaurar el compañerismo, la cercanía con Dios que perdimos por el pecado, por alejarnos y por no obedecer, por no seguirle o buscar nuestro camino. Y la otra meta es establecer un pueblo justo. Dios quería un pueblo justo de Israel. Dios quiere un pueblo justo en nosotros, en la iglesia. Y ese es el motivo, la meta principal. Un pueblo que refleje la imagen de lo que Dios es. Amor, ¿sí? Paz, un Dios de bondad, un Dios que está justo y en contra del pecado. Si nos encontramos en Hebreos 1, vamos a encontrar justamente al Padre diciendo esto, digamos, el escritor de Hebreos, quiero decir, pero en el fondo lo que está planteando es la exaltación del Padre al Señor Jesús. ¿Sí? El cual, siendo resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, el Señor es la imagen misma de su sustancia de Dios, quien sustenta con Él todas las cosas, con su palabra, con su poder. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice más adelante: de quien dijo Dios: eres tú mi hijo, yo te he engendrado. Al Señor Jesús, ¿no? Al Señor Jesús como Dios hecho hombre. Y me será a mí hijo, ¿sí? Cuando introduce al primogénito en el mundo. Gracias a Dios que tenemos al Señor Jesús como primogénito introducido en el mundo para salvarnos, por la voluntad del Señor Jesús mismo, por su deseo de salvarnos. E incluso en los capítulos 2 vemos aflicción y perfección. Vemos la aflicción del Señor Jesús, pero también vemos que Él, a través de la cruz, conoce el padecimiento. A través de estar en el mundo, conoce el sufrimiento, conoce incluso la tentación, la dificultad de la situación. Fue experimentado en hechos aquí en el mundo que son los mismos que nos ocurren a nosotros, solo que Él sin pecado y sin fallar, y porque Él no tiene falla, pero
no quita eso que Él ha tenido el conocimiento y la vivencia tal como la tenemos nosotros, y tiene la perfecta experiencia perfecta y perfeccionada para socorrernos, para entendernos, para cuidarnos y para ser mediador, que es lo que es. Hebreos habla de eso. En el pacto, el Señor Jesús intervino como mediador. Ahora, Él puede conocer, Él puede entender y Él puede dar explicación ante Dios, obviamente por su obra en la cruz, y entrar al lugar santísimo por nosotros, con entera perfección de conocimiento de haber estado en esta tierra. Interesante, ¿eh? En varios lados dice, verso 17 del 2, vemos la perfección debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice el capítulo 2:10. El Señor es autor de salvación, es autor de vida, es autor de fe, y un autor es un diseñador. Diseñó la salvación, diseñó la fe, diseñó la vida. Conoce, interpreta, entiende porque Él lo creó, Él lo diseñó. Bueno, el capítulo 3 tiene una línea interesantísima que nos lleva a la esperanza eterna. Dice que somos participantes de un llamamiento celestial. Somos llamados para algo celestial, hermanos. Llamamiento celestial. Creo que no caben las palabras humanas para calzar la dimensión de lo que debe ser esto. El capítulo 4 tiene otra tremenda frase que quizás, porque esto es traducción, pero del original quizás se encuentra alguna frase, alguna línea o una expresión más perfecta a la perfección de lo que es, no lo sé, pero dice, traspasó los cielos. ¿Cómo explicarle al hombre que Dios, el Señor Jesús, que siendo Dios, que todo lo conoce, está en todos lados porque es la persona de Dios, como Dios el Padre, Dios el Hijo, en su persona divina, es todopoderoso, conoce todo, hizo la creación con el Padre, está en todos lados. ¿Cómo expresar que fue más allá, o una perfección más allá de su perfección en sí misma? Traspasó los cielos. Quédense pensando un rato para entender, quizás dimensionar más allá de una lectura rápida. ¿Qué significará traspasó los cielos? En el 5 vemos obediencia y aflicción. También habla de, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y vemos en el capítulo 7 y 8 temas similares al Señor, su perfección, mejores promesas. Dice el 7, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre. La perfección del Señor, para siempre, para siempre. Lo que hizo es para siempre, una vez y para siempre.
Dice el 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote? Había necesidad porque el único perfecto para hacer la salvación y la redención de nuestros pecados era el Señor Jesús. Él es el camino. Él es el mediador en este pacto, en este nuevo pacto, para dejar de lado el anterior, símbolo del venidero y que nosotros ya disponemos. Él es mediador perfecto y supremo, camino, verdad y vida. Dice el verso 1 del capítulo 9 de Hebreos: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, dice el verso 2. Y va a comenzar una breve descripción, como pasando revista de lo que era la tienda del tabernáculo, que es donde moraba Dios cubierto por varias telas hechas de piel de animal, ¿sí? En una dimensión longitudinal a lo largo de 15 metros. Como un detalle, solamente lo mencionamos, hay muchos más detalles y todo conforme a cómo Dios diseñó la construcción. Previamente al templo estaba la tienda del tabernáculo, ¿sí? Y dice el verso 2 que en la primera parte, estamos hablando aquí antes del velo, llamada el lugar santo, ¿sí? El lugar santo se encontraba, estamos leyendo en el verso 2, estaba el candelabro, ¿sí? Y estaba también la mesa y los panes de la proposición. El candelabro, ¿sí?, de oro, la mesa de proposición con los panes, 12 panes que representaban las 12 tribus. Que estaban delante de la presencia de Dios. Y dice después el verso 3, tras el segundo velo, ¿sí? Vamos a pasar revista, como el escrito así lo hace más rápidamente. El lugar santísimo. Y en el lugar santísimo, dice el verso 3, y lo leemos: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, ¿sí? Aquí el arca del pacto en imagen. Dice aquí en Hebreos 9:4, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, ¿sí? Una urna de oro. Dice que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, ¿sí? Estoy leyendo y a la vez buscando la imagen para mostrar. Y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora,
no se puede ahora hablar en detalle, dice Hebreos 5. ¿Por qué? Porque el enfoque que está dándole justamente Hebreos es resaltar al Señor Jesús. Pero antes de hacerlo, muestra digamos, pasa revista de manera rápida a recordarnos esas ordenanzas de culto, el santuario terrenal, donde Dios estaba, donde el sumo sacerdote solamente accedía. Imaginen, hermanos, que es el único lugar en toda la tierra donde podía acceder el sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Dios se manifestaba en una columna de nube, y la única forma de estar presente ante Dios era presentándose con derramamiento de sangre, con la sangre de la expiación. Nos lleva a pensar en el Señor Jesús, quien por su sangre tenemos acceso y entrada a la presencia del Dios Padre, Dios verdadero y único. El único lugar en el mundo donde se podía acceder a la presencia de Dios, y era por medio de derramamiento de sangre. El libro de Hebreos tiene una primera parte, podemos dividirlo en una primera, quizás en una segunda y tercera parte. En la última parte, todavía no llegamos, se va a ver la fe, ¿sí? En la parte del medio, y estamos casi ya terminando con el capítulo 9, incluiría después el 10, que es el próximo, nos habla justamente del nuevo pacto. Todo el libro, el contexto de Hebreos, habla de el Señor Jesús como quien perfeccionó el pacto, el antiguo pacto, el pacto anterior, ¿sí? Y si bien todo el libro pone de manifiesto al Señor Jesús como la perfección, justamente autor de este nuevo pacto, los primeros capítulos justamente muestran eso, ¿no? Del 1 al 4. En el medio tenemos el nuevo pacto, y al final vamos a tener la fe. La fe está muy ligada, muy relacionada en este libro, por eso hay, hasta uno de los capítulos, quizás uno de los tantos que representan, y quizás uno de los más representativos de la fe, de aquellos grandes hombres de Dios, grandes hombres de fe, que creyendo en Dios, obedeciendo a Dios, interpretando el antiguo pacto, obedeciéndolo, llevando el culto. Cuando decimos un rito o digamos, es la continuidad del culto, no dejándolo, atendiéndolo constantemente, de manera ritual, si se quiere, pero con fe en la persona, no en sí, en las cosas, sino en la persona que lo pedía. Dios les da, y ellos tenían conocimiento de la digamos, promesa de la obra de la cruz, no conocimiento de la obra de la cruz como la conocemos nosotros, porque estamos después y somos posterior
al hecho en sí de la obra de la cruz, sino que ellos tenían la promesa por delante. Con esa fe creyeron y con esa fe son salvos. Con esa fe son salvos. Ahora, lo que muestra Hebreos es todo eso que ellos hicieron y realizaron. Dios vino a perfeccionarlo a través del Señor Jesús. El Señor Jesús es el perfecto mediador, y todo aquello era simbólico, de culto, de ritualidad, en términos de tener que cumplir ciertos parámetros de cómo realizar el culto, ¿sí? Simbólico y externo. Dios viene con el Señor Jesús a mostrar el real sacerdocio del Señor Jesús delante de Dios el Padre. Dice, esas cosas estaban dispuestas, son símbolo de lo venidero, impuestas, dice el capítulo 9, hasta el tiempo de reformar las cosas. En la vida del creyente hay tiempos, en la soberanía de Dios hay tiempos. Hoy estamos en el tiempo de esperarle. En aquel tiempo estaba el tiempo de que el Señor iba a reformar eso con el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, en la primera parte del tabernáculo, después fue el templo, pero primero la tienda como tabernáculo en sí, tenía dos partes. En la primera parte entraban los sacerdotes, todo el tiempo, todos los días, para llevar aquel formato de culto delante de Dios. Y había una parte más adentro, que era un lugar donde entraba solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, una sola vez al año, y con sangre. No había forma, de otra forma no había posibilidad de entrar. Y tenía que cumplir ciertos parámetros que son símbolos de lo venidero ya realizado. Símbolo, sin ese parámetro moría y no podía avanzar más en su vida. Ese lugar santísimo, él tenía que entrar con sangre por sí mismo y por las del pueblo. Dice el verso 8, aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El camino es el Señor Jesús, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino a Dios el Padre, es el camino a Dios, es nuestro mediador, es la persona con quien podemos tomarnos y alcanzar el cumplimiento de nuestra parte respecto del pacto que Dios propone al ser humano. El verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ya habiendo dejado, si ya dejamos de lado aquel antiguo pacto, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, para una reunión y dedicarle un tema, los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. Dice el verso 12, y por su propia sangre perfecta, no la de machos cabríos o distintos animalitos, que eran símbolo y eran necesarios hasta que se manifieste este nuevo pacto. Pero ya ahora, con este nuevo pacto, con la propia sangre perfecta del Señor Jesús, dice, entró una vez y para siempre, una vez y para siempre, en el lugar santísimo, en el cielo mismo, dice este capítulo, en otro versículo, habiendo obtenido eterna redención. Mediador de un nuevo pacto, Él intervino, Él ratificó el pacto, el Señor Jesús, el pacto que mostraba el Antiguo Testamento y que ellos esperaban esto, y el Señor vino a cumplirlo. Miren, nos vamos a detener unos minutos también más en el verso 26.
A veces lo pasamos de largo, lo he pasado muchas veces en una lectura rápida. Pero si nos detenemos, dice que de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, el sacrificio del Señor Jesús mismo, de Dios mismo, vino y se sacrificó para quitar el pecado de en medio. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esperanza viva tenemos por delante, que cuando Él regrese no será para tratar la cuestión del pecado. Él ya acabó eso en la obra de la cruz, dice William MacDonald en su comentario. Volverá para llevar consigo a su pueblo al cielo, culminando su salvación, cuerpos glorificados y fuera del alcance del pecado. El verso 26 dice de otra manera, porque dice que en una sola vez, no para ofrecerse muchas veces, viene del 25, como antes ocurría. De otra manera, si se tuviera que haber sacrificado muchas veces y fue solamente una vez y para siempre, demuestra su perfección en la obra de la cruz. Si no hubiera sido perfecto, en vano sería, e incluso tendría que haberlo hecho el Señor Jesús desde el inicio, dice aquí. Desde el principio lo tenía que haber hecho entonces. No hacía falta. Él puso símbolos de lo que vendría después. Eso nos trae la esperanza de lo que viene para nosotros en un futuro. A los de antes venía el Señor Jesús después. Él puso los símbolos en el antiguo pacto. No hacía falta, porque en su plan venía una vez y una vez lo iba a hacer y para siempre. Es tremenda esta palabra que dice en la consumación de los siglos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. No hacía falta, porque su perfección delante de Dios hizo que sea una sola vez y para siempre. Y en ese momento se cumple esto de la consumación de los siglos. Se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Uno de los textos, no me puedo adelantar pero algo lo voy a tocar porque es un texto por delante, en Hebreos 12, uno de los más conocidos, dentro de varios textos que tiene Hebreos que son conocidos. No puedo adelantarme mucho porque le toca a un hermano hablarlo más adelante, pero dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y sigue, no voy a extenderme porque le toca a otro, pero y se sentó a la diestra del Padre. Dice que es autor y consumador. Cuando vamos a buscar la palabra autor y entenderla, es el que la diseña, es el que diseña, es el que cuida incluso. El autor, él es autor de vida, autor de salvación, lo leímos en Hebreos y leemos también en Hebreos, lo vamos a estudiar más adelante, Hebreos 12:2. Es el autor de la fe, pero también es el consumador, es quien la culmina, es quien cierra, es quien ejecuta la obra completa. Y acá dice que lo que hizo Cristo en la obra de la cruz es consumarlo, es decir, completarlo. No va a venir nuevamente en su segunda venida, hablando del arrebatamiento, disculpen, vamos a clarificarlo, del arrebatamiento. Después está su segunda venida
pero en el arrebatamiento nos va a transformar, nos va a llevar y va a transformarnos a un cuerpo y a un lugar sin pecado, al cielo mismo, sin relación con el pecado ya. El Señor nos ilumine y nos ilumine a agradecerle esta tremenda bendición que es Él, que está en nosotros y puede estar entre nosotros. En este capítulo 9 es uno de los capítulos, uno más, que nos muestra el sacrificio del Señor Jesús, de Cristo, quien quita el pecado de en medio, quien es el único delante del Padre y nosotros como mediador y único camino para quitar el pecado del medio y darnos la vida delante del Padre, la cual es eterna. Dios quiera nos dé en esta noche que se va a estar compartiendo el video momentos de reflexión, de gratitud por esta eternidad que Él diseñó para todos los que le siguen. Amén.